Nuestro tema es una pregunta. Esta pregunta es, ¿qué aportes ofrece la teología a la sociedad? Generalmente a la teología la adscribimos solo al ámbito religioso, eclesiástico, pero pocas veces hablamos o pensamos en los aportes que puede la teología ofrecer a la sociedad. Comencemos por definir qué es teología. Teología es una palabra que procede del griego, en realidad son dos palabras, compuestas por teos, que significa en griego Dios, y logos, o logía, que quiere decir ciencia, saber, discurso, palabra acerca de Dios. Hay muchas formas de hacer teología. Básicamente hay dos teologías muy conocidas, que son la teología sistemática y la teología bíblica. La teología sistemática en realidad hunde sus raíces en el pensamiento griego y fueron los padres de la iglesia, especialmente alejandrinos, como Clemente de Alejandría, Orígenes de Alejandría, que aportaron mucho al desarrollo de la teología. Pero ¿qué es teología? Además de ser un discurso sobre Dios. Rubén Alves, un gran teólogo brasileño, ya fallecido, tiene un hermoso libro que se titula La teología como juego. Teología, juegos de palabras, juegos con palabras, palabras, nada más que palabras, palabras, palabras y más palabras, y con ellas se construyen mundos. Siempre me gustó esta definición de Rubén Alves, que agrega que para aquellos que aman la teología, esta es una función natural, como soñar, escuchar música, beber un buen vino, llorar, sufrir, protestar, esperar. Tal vez la teología no sea nada más que una manera de hablar sobre esas cosas, dándoles un nombre, distinguiéndose apenas de la poesía, porque siempre es hecha como una oración. Para Alves, el teólogo no es un coleccionista de ortodoxias. Siempre es bueno distinguir lo que es teología de lo que es doctrina. Si bien la doctrina cristiana, los dogmas, tienen contenido teológico, indiscutiblemente, no obstante, no son teología en el sentido de reflexión sobre el contexto social, político, económico en que se hace esa teología. Son como verdades ya de tiempo pasado, que son como la orientación para la iglesia, la doctrina. La teología para San Anselmo de Canterbury era pensar la fe, creer para comprender. Él decía, creo, Señor, para comprender, porque si no creyera, tampoco comprendería. Es inteligencia de la fe, es la fe que busca comprensión. Pero más allá de los orígenes griegos de la teología, digo orígenes griegos porque ya los poetas griegos, como Homero, eran considerados teólogos para los griegos, ya que elaboraban poesías, panegíricos en honor de los dioses griegos. Pero de la teología habló el propio Aristóteles en Metafísica. Aristóteles decía que hay tres ciencias teóricas importantes, que son la matemática, la física y la teología, y la principal de ellas es la teología, porque trata de Dios. De modo que, como dije, padres de la iglesia como Orígenes, como Clemente de Alejandría y otros adoptaron el término teología para el pensamiento cristiano. Decía que básicamente hay dos formas de hacer teología, aunque hay muchas más, pero hay dos formas de teología que se distinguen muy bien. Una es la teología psíquica, que entra en diálogo fértil, abierto, no conservador, no defensivo con la filosofía, también con las ciencias sociales más recientemente, y que en general trabaja por temas. Comienza con Dios, lo cual técnicamente en teología se llama teología propia,
porque quiere decir propiamente dicha, ya que su tema central es Dios. Y de ahí se desprenden otros temas como la creación, como la humanidad, como el pecado humano, como cristología, como salvación, soteriología, como eclesiología y como escatología. Y esa es más o menos la teología sistemática tal como clásicamente se ha desarrollado y se sigue desarrollando. Por otra parte, está la pregunta de por qué sumar filosofía a teología. Esta es una pregunta que se hizo o que formuló Juan Luis II, un gran teólogo uruguayo. Él decía, ¿por qué sumar filosofía a teología? Y entonces decía él y preguntaba, ¿no es suficientemente intrincada la teología como para que le sumemos las oscuridades aún mayores de los sistemas filosóficos? Al simple cristiano que quiere comprender su fe, esto es hacer teología, se le han de exigir la pesada carga especulativa de llevar a ese trabajo y colocar como base de él ese tembladeral donde las filosofías aparecen y desaparecen sin dar por lo visto un decisivo paso adelante. En otras palabras, ¿por qué mezclar filosofía con teología? Bueno, la respuesta del propio Juan Luis II es que era inevitable. Si el pensamiento cristiano quería impactar y encarnarse en el mundo greco-romano, no tenía otro camino que dialogar con la filosofía, mal que nos pese. Y como el propio Juan Luis II dice, puede ser que las cosas no se hicieron del todo bien, pero era inevitable que la fe cristiana, que el pensamiento cristiano dialogue con las corrientes filosóficas del siglo II, III y así continuando en la historia. Ahora bien, la teología se hace también como teología bíblica, es decir, además de la teología sistemática, que he esbozado brevemente, está la teología bíblica. En este caso, lo que hace la teología bíblica es más bien privilegiar los idiomas bíblicos, los textos bíblicos, privilegia la exégesis, la interpretación de los textos, y así surge la teología del Antiguo Testamento, la teología del Nuevo Testamento, y asimismo se subdivide en teología del Pentateuco, de los profetas, de los libros sapienciales, como Proverbios, Eclesiastés, etc. Y en el Nuevo Testamento, teología del Nuevo Testamento, pero distinguen teología de los sinópticos, teología de Juan, el cuarto evangelio, teología de Pablo, de Pedro, etc. Ahora vamos a la pregunta inicial. ¿Qué servicios puede ofrecer la teología a la sociedad? Y pienso en tres aspectos. En primer lugar, el servicio o aporte que la teología puede hacer a la sociedad y a la cultura es en cuanto al sentido de la historia. La pregunta es si la historia, que implica una serie de sucesos ininterrumpidos, muchos de los cuales son inconexos entre sí, tiene algún sentido, tiene algún rumbo, tiene algún final. Y aquí es donde la teología cristiana ha aportado bastante. El filósofo Karl Lowitz decía que es el privilegio de la teología y de la filosofía plantear preguntas que no es posible responder de manera empírica. De ese tenor son las preguntas sobre las primeras cosas, el origen, y sobre las últimas cosas. Y sobre estas últimas cosas, la teología cristiana aporta el campo, el departamento que se llama escatología, es decir, la doctrina, la enseñanza cristiana sobre las cosas finales. Y ahí plantea que hay un fin de la historia, hay un propósito. El primer sistema de filosofía cristiana de la historia, como sabemos, fue elaborado por San Agustín de Hipona allá en el siglo V, a partir de la caída de Roma. Y entonces en la ciudad de Dios, en esa obra, establece la ciudad celestial y la ciudad terrenal y elabora esa interpretación
cristiana y filosófica de la historia. Hay, en cuanto a la historia, como sabemos, por lo menos dos acercamientos. Uno, el cíclico, como que todo se repite, el mito del eterno retorno, y una perspectiva más bien lineal de la historia con una génesis, un comienzo y un final. En cuanto a que la historia vuelve a repetirse, como dice un tango argentino, la historia vuelve a repetirse, ahí vemos en ese tango ya una idea cíclica de la historia, porque en realidad creemos que la historia no se repite. Hay un texto bíblico que parece abonar esa idea, aunque parezca mentira. Estudiando el tema recientemente, encuentro que en Eclesiastés, un libro sapiencial, capítulo 3, versículo 15, dice: lo que ahora existe ya existía, y lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. Llama la atención, porque en todo el conjunto de la revelación de Dios, más bien la idea es que hay un transcurrir de la historia, una serie de sucesos que hacen a lo que se llama teológicamente la historia de la salvación, que tiene un comienzo, un desarrollo y un final marcado por la misma Biblia, la escatología cristiana, marcado por ese libro tan atrapante como enigmático que es el Apocalipsis, que nos plantea que hay un nuevo mundo de Dios. Un mundo nuevo de Dios, materializado en cielos nuevos y tierra nueva, según el vidente Juan del Apocalipsis lo percibió. Un teólogo llamado Jeffrey Romiley dice que por una rara y fructífera acción conjunta del desarrollo teológico de los acontecimientos actuales, en el siglo XX está escribiendo, el problema de la escatología se ha tornado crucial, tanto para el mundo cristiano como para el mundo en general. La historia ha sido y ha tenido que ser reconsiderada a la luz de la escatología. Hay muchos filósofos que han trabajado este tema, entre otros cito a Víctor Massú, filósofo argentino ya fallecido, lo conocí personalmente en una feria del libro, y él tiene un pequeño libro muy interesante que es Sentido y Fin de la Historia, y justamente interpreta a filósofos y teólogos que hablaron del tema. Trabaja los textos de Nicolás Berdyaev, Martin Buber, Rudolf Bultmann, teólogo luterano, y Reinhold Niebuhr, fue un teólogo y político estadounidense bastante conocido en el ámbito teológico. Y termina diciendo Víctor Massú que puede decirse que la comprensión de la historia ha vuelto su mirada a la escatología. Ahí tenemos, primer aporte de la teología a la sociedad, a la cultura, el sentido de la historia. Un segundo aporte, que me parece que es importante, tiene que ver con la teología como reflexión ética. La ética, como se sabe, es la reflexión teórica sobre la moral, sobre la conducta humana. Hay una ciencia que estudia la conducta humana, la psicología, más bien es descriptiva, pero en el caso de la ética establece valores y se plantea la pregunta: ¿qué es el bien? Para Aristóteles, recordaremos, el bien era la felicidad. Tanto para las personas del vulgo, decía él, como para los ilustrados, el bien supremo es la felicidad. Y esto lo podríamos comparar Jesús de Nazaret como maestro, como rabí, que era judío. Y él, en el llamado Sermón del Monte, establece quiénes son felices o bienaventurados o dichosos. Y él dice, entre otras cosas, y afirma: bienaventurados son los pacificadores, los hacedores de la paz, los que trabajan por la paz. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, que Jesús también habla de un bien supremo, en este caso la felicidad, que los seguidores de los discípulos encuentran en el reino de Dios. Pero así como la justicia es central en el judaísmo, primera virtud del judaísmo, también lo es en el cristianismo. Jesús termina ese sermón del monte diciendo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia.
Y a este aspecto ético de la justicia, el cristianismo también pone énfasis en el amor, en la caridad. El amor a Dios y al prójimo, dice Niebuhr Reinhold, que es la virtud final de la vida cristiana, está enraizado en el humilde reconocimiento del carácter fragmentario de nuestra propia sabiduría, virtud y poder. ¿Qué quiere decir Reinhold Niebuhr con esto? Que somos seres carenciados, que necesitamos amar y que necesitamos ser amados. Sobre esto justamente Jean-Luc Marion, un gran filósofo actual dentro de la corriente de la fenomenología francesa, él justamente trabajando el tema del amor, al final de su libro El amor erótico, termina de una manera cuasi teológica, diría yo. Cuando Dios ama, y en efecto nunca deja de amar, simplemente ama infinitamente mejor que nosotros. Ama a la perfección, sin una falta, sin error, del principio al fin. Ama siendo el primero y el último. Ama como nadie. Al fin no solamente descubro que otro me amaba antes que yo lo ame, pues ese otro ya se había hecho amante antes de mí. También que ese amante se llamaba desde siempre Dios. Por algo, la definición más conocida en el Nuevo Testamento de quién es Dios, dice Juan en el Evangelio, Dios es amor. O sea, si algo propio de la naturaleza de Dios es el amor. El amor como la suprema virtud del Evangelio. La ética cristiana entonces está centrada en Jesucristo. La ética cristiana tiene un modelo de humanidad que es Jesús de Nazaret. La ética cristiana y la vida buena, donde la teología puede hacer un aporte a la sociedad, tiene que ver con lo que resume, a mi modo de ver, de modo magnífico, el filósofo Paul Ricoeur. En sus muchos trabajos sobre ética, él, para mí, resume de manera admirable varios aspectos de la conducta humana y dice que se trata de la vida buena con y para otros en instituciones justas. No solamente entonces la teología puede ofrecer sentido a la historia, colaborar para pensar en el sentido de la historia, no solamente puede colaborar o ayudar a la comprensión ética, sino que también, en tercer lugar, la teología puede aportar a la sociedad una orientación hacia el reino de Dios. Siempre tenemos una tendencia en pensar que Dios solo tiene interés en la iglesia. Recién a fines del siglo XIX, los teólogos descubrieron que más allá de la iglesia existe el reino. Que la iglesia es una institución, es una comunidad, es en el Nuevo Testamento, pero que anuncia el reino como una esfera superior y más amplia del propósito de Dios. El mensaje de Jesús de Nazaret se centra más que en la iglesia, en el reino. De la iglesia habla solo 2 veces. Del reino, 30, 40, 50 veces. La gran pasión de Jesús fue el reino. Y entonces el reino de Dios es tanto un marco teórico para la misión de la iglesia, como también un parámetro para identificar nuestra acción en la sociedad y en el mundo. Hasta que Jesucristo vuelva, siempre el reino de Dios será la gran utopía. Siempre el reino de Dios debe orientar la acción cristiana en el mundo. Ese reino es de Dios, decía el gran teólogo argentino José Mies Bonino. El reino de Dios no es un objeto a conocer, sino más bien un llamado, una convocación, una presión que impulse. El reino de Dios es de Dios, no es desarrollado por los seres humanos o fruto del esfuerzo humano, sino que viene con Jesucristo, es de Dios.
Pero ese reino, insisto, abarca mucho más que la esfera de la iglesia. La iglesia es la que preanuncia el reino. La iglesia es la que proclama el reino. Pero el reino de Dios abarca toda la creación. Por eso, un gran teólogo como fue Paul Ekman hizo una pregunta que a mí me llamó siempre la atención desde que la leí. Esa pregunta, ¿saben cuál es? La pregunta muy sencilla, pero profunda. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo? Me llamó la atención porque no formulamos esa pregunta muy frecuentemente, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Dios en el mundo? Y en su libro sobre ética, Ética en un contexto cristiano, él responde de modo contundente y sorpresivo. Dios hace política. Dios es política. Y él dice que en el sentido tanto aristotélico como de los profetas de Israel, el propósito de Dios es mantener humana la vida humana en la tierra. Y dicen también a modo de conclusión, decimos que la política es actividad y reflexión sobre la actividad, la cual tiene en vista, analiza y toma para hacer y mantener humana la vida del ser humano en el mundo. De acuerdo a esta descripción, este tomar para hacer y mantener humana la vida humana en el mundo está en línea con las inescrutables riquezas de Cristo. El plan del misterio escondido desde las edades en Dios que creó todas las cosas, que a través de la Iglesia, su multicolor sabiduría pueda ser dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales hasta que todos lleguemos a la madurez humana, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es mi reflexión como intento de responder la pregunta que nos planteamos. ¿Qué servicio puede ofrecer la teología a la sociedad? Muchas gracias por la atención. Creo que puede haber algunas preguntas que, si se formulan, podremos responder. Una pregunta que nos llegó: ¿qué problema se genera con la teología teniendo en cuenta la disciplina ontológica? Bueno, esta cuestión de la ontología, como sabemos, tiene que ver con el ser. Y bueno, la teología trata también del ser, pero mientras la filosofía la reflexiona desde la metafísica, la teología cristiana, porque hay muchas teologías, habla de la eternidad de Dios y de la revelación de Dios. O sea, la teología cristiana toma en cuenta un hecho como un hecho real, que es la revelación, el darse a conocer a Dios. Y si bien reflexiona sobre el ser, lo hace a partir de la encarnación, que toma como punto de partida casi axiomático, no para demostrarlo, la existencia de Dios. Otra pregunta que nos ha llegado y que es la siguiente: ¿qué aporte puede hacer la teología a la ecología? Esta es una pregunta sumamente importante y muy actual. El problema ecológico es descubierto a partir del siglo XX prácticamente, y no fue la Iglesia cristiana la que detectó el problema. Hay un famoso informe del Club de Roma, que así se llamaba, allá por los años 70, que advierte sobre los problemas de contaminación del medio ambiente, contaminación del aire, de los ríos, o sea, la alteración del ecosistema. Esos desafíos los retoma o los acepta la teología cristiana, y a partir de ello, teólogos muy importantes como, por ejemplo, Jürgen Moltmann, teólogo alemán reformado, trabaja el tema. En América Latina, uno de los pioneros, casi diría, Leonardo Boff, toman como objeto de análisis el problema ecológico, y así se convierte en una rama nueva de la teología, que es la ecoteología. ¿Qué aporta?
vuelve a las fuentes bíblicas y se da cuenta que leyes para Israel como el jubileo, leyes del descanso de la tierra, de tener cuidado de los animales, de las plantas, todo eso es parte de la misión que Dios encomienda al ser humano. Y justamente el ser humano en la modernidad avanza sobre el ecosistema, industrialización desmesurada, contaminación, y todo eso es una mala mayordomía. El ser humano es puesto no para dominar en el sentido de explotar la tierra, sino para cuidarla, para administrarla. Eso se llama mayordomía. Entonces la teología cristiana aporta en términos de que Dios es el creador, que la creación hay que cuidarla, que nuestro hábitat debe ser preservado, que hay que privilegiar la vida en todas sus facetas y manifestaciones. Y por otra parte, muestra que el ser humano es puesto no como dominador, explotador, sino más bien como un mayordomo de lo creado. Esa es la respuesta que puedo dar ahora. Otra pregunta ¿es la Iglesia el agente que debe ser la parte práctica de la teología? A esto respondería que sí y que no. Como dije en mi exposición, la teología es discurso, es teoría. Pero toda teoría está volcada a la práctica y toda práctica implica una teoría detrás. Por lo tanto, la teología se desglosa en muchas facetas, departamentos, y hay en el ámbito de la teología una teología práctica, se llama, que es la que está abocada al trabajo pastoral, al aconsejamiento, a la predicación, etc. Y entonces yo creo que sí, de alguna manera la teología está llamada a volcarse en la iglesia y la iglesia es responsable de elaborar teologías prácticas. Ahí es donde vemos cierta diferencia entre lo que es la teología como una disciplina puramente académica y aún estudiada en ámbitos universitarios, pero no necesariamente vinculada a lo pastoral, a la labor práctica que hace la iglesia. Entonces la iglesia, si bien es cierto, tiene que tener un desarrollo práctico de la teología, también tiene sus teólogos, sus teólogas, sus exégetas que elaboran teoría. Así que la iglesia tiene que elaborar tanto teologías teóricas, sistemáticas, exegéticas, bíblicas, contextuales, y también teología práctica que tiene que ver con la tarea básicamente pastoral en la iglesia, con vinculación también siempre a lo social. Muchas gracias.